pues eso lo voy a tomar en consideración. Ahora sí, vamos a hablar de los recursos en particular. Ya habíamos hablado del recurso de revisión y habíamos hablado del recurso de apelación. Ya estuve viendo muchas de sus tareas y la mayoría de ustedes realizaron muy bien el recurso de apelación y tomaron en consideración los puntos y los aspectos que nosotros estuvimos viendo en la última clase. Lo que yo les había colocado como un ejemplo de recurso de apelación, lo cual me parece perfecto. Ahí creo que solo tendría, más allá de la forma, de la estructura, tengo que revisar el contenido de cada uno de ellos. Sin embargo, les agradezco mucho por tomar el lineamiento, por tomar la guía para poder realizar bien su tarea. Y bueno, en esta clase vamos a hablar del recurso de hecho, del recurso de casación y otros recursos de revisión según el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles. Pero sobre estos otros recursos, es decir, el de revisión, se habla de la revisión de la sentencia firme, pero este tema lo vamos a dejar para la próxima semana porque ya vamos a hablar de la ejecución de la sentencia, por lo cual tiene más sentido poder hablar de esta revisión de la sentencia firme una vez que hablemos de la ejecución. Así que en esta clase vamos a hablar del recurso de hecho y del recurso de casación. En este caso, no sé si ustedes han escuchado hablar de este recurso de hecho, pero esto lo tenemos regulado en el artículo 394 del Código de Trabajo. Y nos dice que realmente esta figura es mal llamada recurso de hecho, pero básicamente no es como un medio impugnativo con una sustentatividad propia, sino que es el mismo recurso de revisión o apelación sujeto a un procedimiento distinto. Básicamente es el mismo recurso, pero con un nombre diferente y con un tratamiento diferente. Porque deja de tener relevancia en la legislación moderna porque el juez ya no va a estar facultado para examinar el recurso interpuesto. Respecto de esto, entonces, habrá que analizar la posibilidad de que el juez de trabajo pueda acoger y aplicar una norma como la prevista en este nuevo sistema. Pero ya les voy a explicar, perdón, de qué manera se va a establecer esto y para esto necesito que nos vayamos al Código de Trabajo y así podamos ver qué es lo que nos dice el Código de Trabajo y analizar esta figura que nosotros ahora vamos a conocer como recurso de hecho. En este caso, hacemos mención del artículo 594 que nos dice, negada la revisión o la apelación por el tribunal respectivo, el recurrente podrá presentar por escrito ante el Tribunal Superior en grado dentro del término de 3 días contados a partir de la siguiente a aquel en el que fue notificada la denegación pidiendo que se le admita el recurso. En este caso lo dice, básicamente este artículo lo único que nos menciona son dos cosas. ¿Qué hacer cuando se nos niega el recurso de revisión y el recurso de apelación? ¿Y cuánto tiempo tenemos para poder interponer este recurso? Que son 3 días siguientes a la que fue notificada la denegación de los recursos de los cuales ya hablamos. Ahora bien, en el artículo 595 nos establece que el Tribunal Superior en grado va a liberar la comunicación al inferior, es decir, aquel que negó la revisión o la apelación para que remita los autos el día siguiente hábil, salvo que de la simple lectura de la solicitud se pudiera apreciar la ilegalidad del recurso, en cuyo caso se resolverá así. La comunicación se hará vía telegráfica con el aviso de recepción cuando el Tribunal Superior tuviera asiento en un lugar distinto al propio. Obviamente vamos a establecer las reglas actuales respecto a eso, es decir, vamos a ver cuál es la jurisdicción. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá el juzgado de lo laboral, vamos a buscar el juzgado, perdón, el Tribunal Superior a este, que sería la Cámara. En caso de que sea ante la Cámara que usted pidió la revisión o la apelación de esa decisión, siempre y cuando sea aplicable, entonces nos vamos a ir a la sala. Así es como funciona, pero ahora ustedes me van a decir, pero ¿qué es lo que busca este recurso? Este recurso lo único que busca es que se le pueda admitir la revisión o la apelación.
Una cosa es lo que contenga el recurso de revisión o lo que contenga el recurso de apelación. Pero lo que usted busca con este recurso de hecho es que se le admita. Es que hay una, por ejemplo, que el juzgado no o el tribunal no le admitió a usted este recurso de revisión por una razón que no está motivada, que debió haber sido admitido y no lo hizo. Entonces, esto es lo que usted va a apelar, básicamente es lo que usted va a pelear, vamos a llamarlo de alguna manera, con este recurso de hecho. No es el contenido del recurso de revisión o del recurso de apelación. Es el hecho de que no se le admitió aun cuando se cumplieron con los requisitos establecidos. Entonces, el recurso de hecho, bueno, aquí lo que ya tenemos en la diapositiva es lo mismo que ya nos dice el artículo 594 del Código de Trabajo. Si ustedes quieren revisar un poquito más sobre eso, ya como les mencioné, está del artículo 594 al 596. Entonces, una vez que ya fue recibido por el Tribunal Superior, según el artículo 595, tendrá que liberar esta comunicación para que pueda conocer el otro tribunal sobre la razón por la cual supuestamente no fue admitido este recurso de revisión o este recurso de apelación. Realmente no es mucho lo que podría entrar en detalles respecto a este recurso porque ya el Código de Trabajo nos dice los plazos, ya nos dice cuál es el trámite que se debe realizar, cuál es la razón por la que se puede tramitar este recurso de hecho, y esto es básicamente lo que necesitamos saber. Lo que me interesa más que todo es el recurso de casación, que es lo próximo que vamos a hablar, pero bueno, vamos a decir entonces que al menos en la procedencia del recurso de hecho tenemos que en términos generales, pues, permítanme, vamos a pasar. Ok, acá. Al procedimiento del recurso de hecho, que lo tenemos, como ya les había mencionado, el artículo 595 y 596, pues se entiende que el procedimiento previsto va para esta vía recursiva, luego de ser negado el recurso por el juez, porque esto es lo que da pie al recurso de hecho, la negativa del juez, a pesar de cumplir con el plazo establecido para la revisión, ya sea en audiencia o por escrito, o de el recurso de apelación, que ya habíamos hablado que únicamente va a ser por escrito. Y haber utilizado o haber seguido más bien toda la estructura formal respecto de ambos recursos y a pesar de eso se dio la negativa o no se admitió. Entonces, usted puede, a través de esta figura, solicitar que el Tribunal Superior en rango pueda conocer de este hecho para que el Tribunal Inferior pueda conocer de este recurso. Entonces, en este sentido, de estimarse ajustada a derecho la negativa del inferior, le devolverá los autos con la certificación de lo proveído cuando juzgare, permítame. Ok, disculpe. Cuando juzgare haber sido denegado indebidamente el recurso, lo resolverá así. Notificará a las partes la admisión y que éstas ocurran a hacer uso de sus derechos dentro de los 3 días siguientes que procederá para establecer la revisión y la apelación. Es decir, lo único que va a hacer el Tribunal Superior es poder revisar ese recurso para ver si en la forma, como les menciono, no se trata del contenido, se trata de la forma, si es admisible o no, para que el Tribunal Inferior pueda conocer del contenido, es decir, pueda admitirlo para poder dar una resolución sobre el fondo de cualquiera de los dos recursos. Y bueno, ahora sí vamos a hablar sobre el recurso de casación. Como les mencioné, esto es lo último que vamos a ver de los recursos, porque a partir de la próxima clase ya básicamente nos quedan 3 clases más. Y sí, creo que 2 o 3 clases más para que podamos hablar sobre la ejecución. Así que respecto a los recursos, hoy finalizamos. Si ustedes tienen alguna pregunta, ya sea de estos recursos o de los que vimos la clase anterior, al final de la clase pues podemos hablar un poco sobre eso o en cualquier momento, como les he mencionado, usted enciende su micrófono y hace la pregunta respectiva.
o si algo no se entiende, por favor, me lo dicen y yo con todo gusto lo puedo volver a explicar o puedo responder a la pregunta que ustedes tengan. Entonces, vamos a hablar del recurso de casación porque también es aplicable en materia laboral y vamos a hablar un poco sobre en qué momento va a ser admisible este recurso. Y esto lo encontramos a partir del artículo 586 del Código de Trabajo y lo regula hasta el artículo 596. Por si ustedes quieren ir revisando, tomar nota de los artículos, pues ahí están. Entonces nos dice que solo puede interponerse el recurso de casación contra aquellas sentencias definitivas que se pronuncien en apelación. Pero para esto, si ustedes se fijan en el artículo 586, este artículo tiene un acápite que se llama cuantía para admisión. Es decir, nos establece cuánto va a ser lo mínimo o lo máximo a lo cual nosotros podemos establecer este recurso de casación. Y bueno, si el asunto que se reclame directa o indirectamente en la demanda asciende a 25,000 colones, que estamos hablando que son 2.857.14 dólares, el mencionado monto no será tomado en cuenta los salarios caídos, vacaciones, aguinaldo y aguinaldos proporcionales. Por ejemplo, para poder sumar la cantidad de estos 2.857.14, podemos tomar en cuenta el pago de la indemnización, el pago de aguinaldo, vacaciones completas y también, bueno, ese es el otro requisito. Pero el mismo artículo 586 nos dice que solo puede interponerse recurso de casación contra aquellas sentencias en las que ascendiere a estos 5,000 colones. Y tal como en dichas sentencias no sean conformes en lo principal con las pronunciadas en primera instancia, los reclamos de salarios caídos, vacaciones, aguinaldos proporcionales no serán tomados en cuenta por el tribunal al hacer el cálculo de la suma total de lo reclamado en la demanda. Ahora bien, ¿cuál es el sentido de la norma? ¿Por qué no se va a tomar en consideración estas prestaciones? Que al fin y al cabo pueden hacer una suma respecto de poder llegar a estos 5,000 colones o 2.857.14 dólares. Bueno, porque al ser proporcionales se entiende entonces que la cantidad no asciende a estos 2.857.14. Por lo tanto, se puede dar o se puede establecer esta casación solo en aquellas pretensiones como puede ser la indemnización, el pago del aguinaldo y las vacaciones completas, porque se entiende que no son de carácter proporcional. Por lo tanto, ahí es donde ya se cumple con esta cuantía mínima que nos dice el artículo 586 para que se pueda conocer en casación. También otro de los requisitos que se establece es que en estas sentencias no sean conforme lo principal con las pronunciadas en primera instancia. Por ejemplo, si en primera instancia se condenó a la persona empleadora y él o ella interpuso recurso de apelación en segunda instancia y en esta se le absuelve, en este caso la persona trabajadora no puede interponer el recurso de casación, porque ya habíamos mencionado que si no son conformes en lo principal con las pronunciadas en primera instancia, entonces no va a tener sentido conocerlas en casación. En palabras simples, se va a conocer en casación aquello que sea conforme a lo que se conoció en primera instancia. Si usted quiere que vaya a ser casada esta sentencia respecto de la apelación o la revisión que se conoció en segunda instancia, no va a proceder. Procede solo en estos casos, cuando se trata de aquello que se conoció en primera instancia. No sé si queda clara la idea, pero no quiero que haya confusión respecto de este punto. Debe ir el recurso de casación en consonancia con lo que menciona las pretensiones que se han conocido en primera instancia. Lo que les mencionaba acá en el ejemplo. Si usted quiere interponer recurso de casación
por lo que se resolvió en apelación o en revisión no se puede, porque debe ser en consonancia únicamente con lo que ya se conoce en primera instancia. Luego tenemos que el recurso debe interponerse por escrito y en de 5 días contados a partir de la notificación de la sentencia de apelación pronunciada en segunda instancia. Es decir, ustedes tienen 5 días para poder establecer este recurso de apelación. En cuanto al plazo de 5 días, debemos tomar en cuenta que se trata de días calendario. Es decir, 5 días que se encuentran, es decir, que se van a tomar como días de corrido, no son días hábiles, son días de corridos a partir de la notificación de la sentencia en segunda instancia. Puede ser por revisión o por apelación. Y bueno, en cuanto a las exigencias, dígame. Conforme a eso que mencionaba, quiere decir que en el caso del recurso de casación, cuando se interponen, en este caso los argumentos van referidos a lo que se resolvió en primera instancia. Lo que en este caso, digamos, si el juez dijo no al lugar a las pretensiones del trabajador, en este caso iría referente a eso. Ok, O sea, qué bueno que no. haces esta pregunta. Sí, le comprendo. Qué bueno que haces esta pregunta porque ahí podemos dejar más clara la situación. Lo que sucede es que en revisión o en apelación nosotros tratamos como de apelar o de impugnar una decisión tomada porque puede ser que existe un agravio, que no se tomara en consideración una prueba, una cuestión eminentemente procesal. Sin embargo, en la parte de la casación, nosotros vamos a tomar en consideración aquello que se solicitó en primera instancia. ¿Por qué? Yo les mencionaba ahí en el ejemplo de que en primera instancia, por ejemplo, se le pidió ciertas prestaciones que fueran pagadas por la parte trabajadora y de pronto se le estableció a él que las pagara y dentro de la sentencia y no lo hizo. Y este trabajador pidió la revisión o la apelación en segunda instancia, pero en este caso no puede ser el trabajador el que pida la casación, porque en este caso no puede tomar en consideración lo que sucedió en segunda instancia para poder pedir el recurso de casación. Va a tomar en consideración lo que se estableció en primera instancia. Si no, no tendría el sentido de ser. No sé si se comprende. Con lo que usted me pregunta, sí, es la resolución, es decir, aquello que causó agravio en primera instancia y que tal vez en segunda instancia se pudo revocar o se pudo absolver a esta persona respecto de la responsabilidad que tenía, pero es aquello desde primera instancia, establecer, mire, señor juez, en primera instancia sucedió esto, esto y esto, y no se estableció el monto. Y bueno, ya vamos a ver un ejemplo para que se pueda entender cuál puede ser un caso en el cual se puede establecer este recurso de casación. Agradezco mucho su pregunta porque sí quiero que quede claro eso. Se toma en consideración la resolución de primera instancia para poder establecer este recurso de casación. No sé, y creo que para poder responder bien a su pregunta vamos a esperar un poco para poder llegar al ejemplo que les traigo sobre el recurso de casación para que ustedes vean cómo es aplicable a un caso en específico y cuáles son los argumentos para tomar en consideración y que se puede establecer este recurso de casación. Así que vamos a esperar un poco para poder hablar de eso y que ustedes puedan ver ese caso y así poder responder completamente a su pregunta. Licenciada, tenía una duda. Dígame. Entonces, si en el recurso de apelación, conforme a lo que responda ahí la Cámara, no se va a tomar eso, sino que lo que dijo la primera instancia, el tribunal. No me entendí, me confundí. Ok, sí, es que precisamente eso es lo que busca este artículo. Si podemos recordar un poco la lectura acá, nos dice que solo se puede interponer en aquellas sentencias que se pronuncien en la apelación, pero se va a tomar en consideración aquello que fue resuelto en la primera instancia. Es precisamente esto lo que se va a buscar que exista la casación. Y obviamente que se trate, porque aquí lo mencionaba en el primer inciso, que se cumpla con la cuantía. Miren, primero se debe cumplir con la cuantía
Y segundo, usted va a pedir la interposición del recurso de casación sobre aquello que se establece, y aquí lo tenemos acá, que no sean conformes a lo que se pronunció en primera instancia. Es decir, que no haya conformidad respecto a lo que se estableció en primera instancia. Como les menciono, vamos a ver este ejemplo. No quiero pasar todavía ahí porque hay varias cosas que les quiero explicar antes, pero vamos a pasar al ejemplo y si aún así persiste la duda, por favor me dicen, porque yo no quiero que terminen aquí con la confusión y que vamos a aprovechar la videoconferencia para poder salvar ahí todas las dudas que puedan existir. Así que solo necesito que me esperen un momento para que podamos hablar de ese ejemplo y así, si todavía persiste la duda, me lo dicen y vamos a buscar una manera para poder explicarlo, tal vez traer un caso para que se pueda entender, para que se pueda comprender mejor la idea. Entonces, solo quiero terminar este punto que es de la parte teórica para ya pasar al ejemplo y que lo podamos revisar despacio para que podamos ver el caso en específico. Y bueno, respecto a las exigencias del recurso de casación, es quizás el más complejo y como ustedes lo pueden ver, es un poco complicado de poder entender esta figura porque debe fundarse en motivos taxativos que ya establece el Código de Trabajo. Cada motivo debe estar fundamentado y contiene los denominados submotivos, los cuales desarrollaremos de forma puntual y que están establecidos en el artículo 587 del Código de Trabajo. En este se puede establecer una infracción a la ley o a la doctrina legal. Y esto es sumamente importante que lo vayamos conociendo cuando existe una infracción a la ley o a la doctrina legal. Cuando se habla de qué es la doctrina legal, es la jurisprudencia establecida por los tribunales de casación en 5 sentencias uniformes y no ininterrumpidas por otras en contrario, siempre que lo resuelto sea en materias idénticas y en casos semejantes. Creo que esta idea o este concepto de doctrina legal ustedes ya lo conocen, pero normalmente la doctrina legal en la jurisprudencia se trata de 3 sentencias seguidas. Sin embargo, cuando se conoce en un recurso de casación deben ser 5 sentencias para que se pueda considerar, como doctrina legal. El artículo 588 nos dice que tendrá lugar el recurso de casación por los submotivos siguientes. Cuando el fallo contenga una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales aplicables al caso. Creo que ustedes ya están más familiarizados con este tipo de aspectos porque al menos la casación en materia de laboral respecto de lo que contiene el recurso no difiere tanto de lo que contiene en materia civil. Sin embargo, los requisitos para que se pueda aplicar este recurso de casación son diferentes. Tanto la cuantía, los requisitos en específicos son distintos. Como primer punto, en este apartado debemos distinguir la diferencia entre la violación, la interpretación errónea y la aplicación indebida. Esto porque a veces nos equivocamos, a veces nosotros consideramos que se ha interpretado mal una norma cuando en realidad se ha aplicado una norma que no es. En vez de decir, miren, es que esta norma el juez la aplicó de una manera que no era porque la interpretó de una forma distinta, lo que hacen es que básicamente realmente lo que debería pasar más bien es que se debe aplicar otra norma, no la que nosotros estamos diciendo que se aplicó mal. Entonces hay que hacer una diferenciación. Cuando existe la violación a una norma es cuando la ley o la doctrina no se aplica. Es decir, usted explica el caso en el cual se explica los hechos más bien que han dado lugar al caso y simplemente no se aplica la norma. Es distinto cuando se da una interpretación errónea, porque sería entonces el caso de que el juez o jueza, al momento de aplicar la normativa, una norma del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia correcta, da una interpretación incorrecta, ya sea de esta norma en específico o de la jurisprudencia que ha citado. Es decir, la norma es correcta, pero la interpretación no cabe dentro de esta norma o
no va dentro del lineamiento que tiene la norma. Distinto es el caso también en la aplicación indebida. Por ejemplo, si el juez o jueza aplicó una norma o una jurisprudencia, en este caso civil, en caso de materia laboral. Porque para esto nosotros ya tenemos jurisprudencia y normativa específicamente para el caso de la materia laboral, a menos que se tratare de normas que están contenidas dentro del Código Procesal Civil y Mercantil y que directamente el Código de Trabajo nos haga referencia a esa norma. Como ya se los he mencionado, el Código de Trabajo menciona el Código de Procedimientos Civiles, pero al hacer como la analogía, como tratar de aplicar de forma supletoria el cuerpo normativo correcto, entonces hacemos alusión al Código de Procesal Civil y Mercantil, que es el que está vigente actualmente. Pero en el caso, por ejemplo, podemos establecer que puede haber una aplicación indebida, no es solamente porque, por ejemplo, aplique el artículo 100 y debió haber aplicado el artículo 220, solo a manera de ejemplo, porque tal vez ahí se desarrolle específicamente lo que se va a resolver dentro del caso, pero también puede ser una aplicación indebida si, por ejemplo, se establece un artículo o una norma del Código Código Procesal Civil y Mercantil y no el Código de Trabajo, cuando específicamente el Código de Trabajo ya establece una solución o al menos un lineamiento respecto de esa situación en específico. Entonces, estos pueden ser los tres casos y que no debemos confundir. Una cosa es la violación porque simplemente se deja de aplicar una norma a pesar de que existe esa norma y que es aplicable al caso. Una interpretación errónea que se ha seleccionado la norma correcta o la jurisprudencia correcta, pero el argumento o la interpretación que da el juez, la motivación de esta norma no es la correcta o no va en el lineamiento de esta norma. O se da una aplicación indebida en cualquiera de los dos casos que les menciono. Que dentro de la misma normativa en materia laboral seleccione la norma, una norma cuando es aplicable otra para ese caso en específico, o se seleccione una norma de una materia distinta, normalmente en este caso el Código Procesal Civil y Mercantil, en vez de seleccionar una norma de la materia laboral que ya contiene una respuesta específica a este caso. También tenemos cuando la sentencia haya sido aplicada una ley inconstitucional. Estos ya son casos más específicos que debemos rebuscarnos un poco para poder comprenderlo, porque como se darán cuenta, una cosa es una ley que ya no esté vigente, que ya está derogada, pero es distinto cuando hablamos de una ley inconstitucional, que legalmente ha sido establecida como inconstitucional. Entonces, ¿qué sentido tendría que un juez resuelva un caso con una ley que ha sido declarada inconstitucional? Se supone que el juez es conocedor del derecho, por lo tanto, él o ella debería tener conocimiento de que la norma que está o la ley que está aplicando ya ha sido declarada como inconstitucional. Para que una ley sea declarada inconstitucional debe haber pasado por todo el procedimiento de inconstitucionalidad, es decir, ser declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pero recordemos la falibilidad humana, ya habíamos hablado de eso y eso es lo que da pie a los recursos. El hecho de saber que los jueces también se pueden equivocar, que no es lo esperado y no es lo que debería ser, pero esto puede suceder. Por lo tanto, en un caso en específico que un juez, por alguna razón, resuelva o utilice como una motivación o interprete una norma que es o una ley que es inconstitucional, se puede pedir la apelación, siempre y cuando cumpla con los requisitos que ya hablamos, que se trate, por ejemplo, del caso de del monto establecido en el artículo 586 y el requisito del cual ya estábamos hablando. También por contener el fallo disposiciones que sean contradictorias.
por ejemplo, que durante la motivación de la sentencia se mencione que sí, el trabajador, por ejemplo, tiene derecho a que se le paguen horas extras por tal y tal motivo, y toda la sentencia se explique específicamente respecto a el pago, el derecho que tiene el trabajador al pago de estas horas extras, y que en el fallo se establezcan las disposiciones contrarias, es decir, coloque en un principio que sí se le va a pagar la prestación de las horas extras, y posteriormente o más adelante en el fallo se establezca no al lugar a esa pretensión, o se coloque no al lugar a las pretensiones solicitadas por el trabajador. No puede haber una contradicción de ese tipo. Obviamente ustedes me van a decir, pero mire, licenciado, ¿cómo va a ser posible que un juez conocedor del derecho, con por lo menos la experiencia más mínima, va a poder establecer una sentencia con que dentro del fallo sea contradictorio? Pues lo mismo les hago mención de lo que ya hemos hablado. Existe la falibilidad humana y muchas veces la resolución no se hace de una, o sea, se estudia el caso, se ve todo el expediente y preliminarmente se establece lo que se va a colocar en el fallo, pero posteriormente tal vez dándole una segunda revisión, haciendo un estudio más profundo después de lo que se ha hablado en las audiencias, de toda la prueba vertida, etcétera, tal vez pueda existir algún motivo por el cual la resolución se modifique. Pero dentro del fallo como tal, cuando ya ustedes le notifican la sentencia, no puede, es inconcebible pensar que exista un fallo que sea contradictorio. Como les menciono, podríamos tener el ejemplo que puede decir, sí, se le va a pagar al trabajador las horas extras en un monto de tanto, y posiblemente más adelante dice no da lugar a ninguna de las pretensiones solicitadas por la parte trabajadora. Entonces, esto es contradictorio y esto es un motivo para poder solicitar la casación. Luego tenemos, por ser el fallo contradictorio, la cosa juzgada o resolver sobre asuntos ya terminados por desistimiento, transacción, conciliación, siempre que dichas excepciones se hubieran alegado. Estas alegaciones a las que se refiere podrán ser alegadas en primera o en segunda instancia. En este caso tenemos figuras ya conocidas por ustedes en la materia civil, en la cual se habla del desistimiento, es decir, que la parte que ha solicitado el proceso o una de las pretensiones desiste, ya sea del proceso o de la pretensión, por la transacción, que también es otra figura de derecho civil, o la conciliación. En estos casos, en cualquiera de los tres casos, se entiende que son formas anormales de finalizar el proceso. Por lo tanto, podríamos tener que el fallo es contradictorio a la cosa juzgada, es decir, que se pueda dar un fallo en el cual se vuelva a establecer o digamos, ¿cómo podríamos mencionar? ¿Cómo podríamos decir? Que se vuelva a resolver algo que ya ha sido algo que ya es una cosa juzgada, o asuntos que ya han finalizado porque ya tenemos una forma anormal de haber terminado ese proceso, que ya han sido conciliados, por ejemplo, que ya existe un desistimiento. Imagínense que en este fallo el juez dice sí, se le va a pagar los salarios caídos, se le va a pagar, bueno, en este caso podría ser el aguinaldo, sí se le va a pagar, pero ¿qué tal si esta pretensión ya habían conciliado las partes y ya habían llegado a un acuerdo que se iba a pagar en tal fecha, tal cantidad, ya tenía un acuerdo respecto de esto? Por lo tanto, no puede en el fallo pronunciarse ni sobre algo que ya es cosa juzgada, ni tampoco por ninguna de estas figuras que se consideran como formas anormales de finalizar el proceso. Pero siempre y cuando esto ya haya sido alegado dentro del momento procesal oportuno. En este caso puede ser en primera instancia o puede ser en segunda instancia. Por eso que hablábamos de que esta figura es muy contradictoria, el hecho de hablar del recurso de casación. Porque ustedes me van a decir, pero ¿por qué se habla de segunda instancia si lo que nosotros vamos a alegar es aquello que se resolvió en primera instancia? Hasta yo me estoy confundiendo, miren, pero no, es en primera instancia.
¿Por qué se menciona esto? Porque recuerden que lo que nos interesa acá es aquello, es digamos, lo que se establece de la forma procesal. Entonces, en este caso, imagínense que ya existe cosa juzgada en primera instancia respecto de alguna pretensión y usted pide la revisión o la apelación respecto de otra prestación que se le fue negada de forma injustificada y con todos los requisitos que ya habíamos hablado para cualquiera de los dos recursos. Entonces, usted lo presenta a segunda instancia, pero es en segunda instancia en el cual se pronuncian también sobre estas pretensiones que ya se habían establecido en la primera instancia. Entonces, aquí, si son alegadas en el momento oportuno, entonces sí se va a poder establecer el recurso de casación. Yo comprendo si para ustedes es un poco compleja esta figura, porque en realidad lo es. El código nos dice aquí sí, aquí no, pero en este caso sí, pero solamente en este aspecto, pero solamente si se pronuncia de tal manera, si se establece de esta forma. Entonces, al final, la figura termina siendo bastante complicada. Al menos, de forma general, de lo que ya estuvimos hablando, entendemos que el recurso de casación sí o sí debe tener un mínimo de 5.000 colones, es decir, de 2.857.14 para poder admitirse. Otro aspecto importante es que no debe ser conforme, tal como lo menciona el artículo, a lo que se establece en la primera instancia, porque lo que ya se establece en segunda instancia va a ser distinto a eso. Y la otra cosa es que estas alegaciones pueden ser alegadas ya sea el fallo contrario a la cosa juzgada o las formas anormales de finalizar el proceso, ya sea de primera o de segunda instancia, se van a conocer en recurso de casación. Y también tenemos otro aspecto importante. Cuando va a ser admitido el recurso de casación, cuando hubiere abuso, exceso o defecto de jurisdicción por razón de la materia. Aquí también hay que hacer una diferenciación de estos tres casos. Cuando existe abuso es cuando el juez o jueza conoce sin ser competente. Tenemos el caso, por ejemplo, de que sí era competente en San Miguel, pero se planteó en el juzgado de San Salvador. Y pasa por alto para los abogados, ninguno de los dos alega esta situación y a pesar de eso se lleva todo el proceso, que es muy raro que pase realmente porque normalmente no conoce el juzgado y de una vez alguna de las partes alega que no es competente este juzgado para poder conocer. Pero imagínense el caso hipotético de que se llegue a conocer y se da una resolución de este caso, pues ahí se entiende que existe un abuso porque el juzgado sabe exactamente hasta dónde llega su jurisdicción, hasta dónde llega la competencia para que ellos puedan conocer de estos casos. Y a pesar de eso, dan una resolución respecto de este caso, entonces se entiende que existe un abuso. Hay un exceso cuando el juez o jueza que conoce era competente, pero resuelve algo para lo que no es competente. Por ejemplo, si declaró la falsedad de un documento. Ya habíamos hablado un poco respecto de esto, de la falsedad de los documentos, pero esto se conoce en otra área que es el área penal, sobre si existe falsedad material, falsedad ideológica, es allá en materia penal donde se va a conocer este tipo de hechos, donde se va a investigar y se va a dar una resolución. Pero por lo pronto, en materia laboral nos interesa el contenido de este documento, pero si se establece preliminarmente que es un documento falso, entonces no se va a tomar en consideración para la materia, para la resolución del caso, perdón. Existen casos en los cuales simultáneamente se puede llevar el proceso, es decir, usted en materia laboral establece que se va a tomar como prueba este documento, o sea, se aporta por una de las partes, pero la otra parte establece que este documento es falso. Por lo tanto, hace la denuncia pertinente y en este caso,
Entonces, se lleva la investigación de forma simultánea y en muchos casos se espera que exista esta resolución para poder resolver el caso en materia laboral. Sobre esto también podemos hablar un poco más porque son casos muy específicos, pero que se pueden dar porque recuerden que a veces se toman como base las planillas, los contratos o aquellos documentos en los cuales es muy importante saber la veracidad de este proceso, de este documento para poder resolver. Y también el defecto. En este caso, cuando el juez o jueza, siendo competente, se haya negado a conocer de un caso determinado. Es decir, que este juez simplemente diga, no, yo no voy a conocer de esto, pero que no haya una razón, un motivo específico. Por ejemplo, nosotros conocemos la figura de la recusación, de la excusa, que son alegadas y que también el juez puede establecer. En este caso, cuando existe un defecto es porque a pesar de ser competente, sin que exista una razón motivada, simplemente decide o se niega a no conocer de este caso. También cuando en la apreciación de las pruebas haya habido un error de derecho, es decir, si hubo una aplicación indebida del derecho respecto de la prueba presentada o si hubo un error cuando haya sido apreciada sin la relación con otras pruebas. Yo creo que ustedes ya conocen también este principio, que es el principio de la prueba conjunta, es decir, de poder hacer la revisión de la prueba en su conjunto. Es decir, en muchas ocasiones nosotros decimos, es que la prueba que yo aporté es mi prueba, es la prueba de mi parte. Pero resulta que desde el momento en que se fija la prueba es del proceso. No es de la parte demandada, no es de la parte demandante, es del proceso. Por lo cual, cualquiera de las partes puede disponer de esta prueba para poder argumentar algo, para poder desvirtuar algún hecho, para poder desacreditar algún hecho de la otra parte, etcétera. Porque la prueba que ya está fijada, no importa cuál de las dos partes la haya solicitado, la haya aportado, cualquiera de las dos partes no importa porque ya la prueba es del proceso. Ahora bien, debe interpretarse exactamente como la comunidad de la prueba. Esta prueba no se puede establecer de una manera aislada. Se puede establecer, ok, esta prueba es considerada como que le merece fe al juez porque esta prueba sí, bueno, este testimonio me parece que sí, que es verídico sobre los hechos que se han establecido en la demanda, en la constitución, etcétera. Pero se debe hacer como una relación con las demás pruebas al momento de establecer el fallo. Como lo mencionaba Paola, nosotros lo conocemos como comunidad de la prueba. De todo este conjunto de pruebas que nosotros vemos en el proceso debe estar interrelacionado por qué le merece fe o por qué no y qué tiene que ver esto con el fallo. Pero ¿qué pasa en aquellos casos en los cuales sencillamente se establece que no se ha dado como una interrelación en todas estas pruebas que se han establecido? Pues bueno, esta es otra razón por la cual se puede establecer el recurso de casación. También cuando el fallo omitiere resolver los puntos planteados. Esto se conoce también como infrapetita. En el caso ya habíamos hablado que el juez tiene como un poco más de protagonismo en materia laboral porque ya el mismo Código de Trabajo establece que le puede dar impulso al proceso respecto de algunas cuestiones, ya lo habíamos hablado en algunos procesos. Pero en el caso, usted ya ha hecho las peticiones en específico. Lo que no puede el trabajador en este caso es renunciar a sus derechos. El juez ahí sí o sí debe pronunciarse sobre todos los derechos. Es decir, no puede decir el trabajador, miren, yo quiero que me paguen la indemnización, los salarios caídos, por ejemplo, las vacaciones, las horas extras, no me importan. Con que me den la indemnización, yo renuncio a lo demás. Y eso es lo único que voy a pedir. Pero si el juez puede evidenciar que no se han pagado, él va a dar una resolución respecto de
todas las pretensiones, para que todas las pretensiones se paguen por el principio protector, porque también está la irrenunciabilidad, es decir, el trabajador no puede renunciar a estas prestaciones que el mismo código, la ley ya establece. Entonces, pero también existe el caso en el cual en el fallo se omite resolver alguno de los puntos planteados. Y como lo mencionaba, se conoce como infrapetita. Usted está pidiendo 5 pretensiones y en la resolución, es decir, en el fallo, solo se establecen 1 o 2. Permítanme, por favor. Ok, les decía entonces que en este caso, entonces sí se puede recurrir. Es decir, tenemos el recurso de casación por establecer que solamente se pudo resolver uno de los, algunos o uno de los puntos que se han establecido dentro de la demanda o dentro de la contestación. Entonces, aquí sí es recurrible. Y luego tenemos por el quebrantamiento de alguna de las formas esenciales del juicio. En este caso lo tenemos regulado en el artículo 589 del Código de Trabajo y tenemos 2 causas. Por la falta de citación legal a conciliación, que esto es grave. Recordemos que la conciliación o esta citación a conciliación en algunos procesos de materia laboral es considerada como emplazamiento también. Entonces, el hecho de que no se cite a la otra parte implicaría dejar en indefensión a la parte que está siendo demandada, porque no se le está haciendo de conocimiento tanto de la conciliación, que es una de las formas en que puede finalizar el proceso, pero también de conocer cuál es la demanda en su contra, es decir, los puntos que se están alegando. Y tenemos también por la falta de apertura a prueba en cualquiera de las instancias cuando la ley lo establezca, que se dé en primera instancia. Es bastante raro, como es que es difícil pensar que un juez, sabiendo que la parte de la apertura a prueba es casi lo más importante del proceso, que no de forma dolosa o simplemente por desconocimiento, que lo dudo mucho, sobre todo porque la mayoría de jueces en materia laboral tienen mucha experiencia en el área, que no hagan esta apertura a prueba. Pero imagínense que donde debemos ser cuidadosos es en segunda instancia. ¿Recuerdan ustedes que estuvimos hablando en la clase anterior que estábamos hablando de las nuevas excepciones en la parte de la apelación, que es ahí donde se iba a dar como una parte de prueba, se le iba a correr traslado a la otra parte para que pudiera contestar este recurso de apelación, pero que también si habían nuevas excepciones pudieran aportarse. Entonces, ¿qué sucede si realmente no se da esta apertura a estas pruebas de estas nuevas excepciones? Entonces, en este caso en específico, también se va a aplicar el recurso de casación. Y me van a decir ustedes, entonces, ¿no era solamente de primera instancia? No, hay casos en específico en los cuales sí se puede pedir el recurso de casación por cosas que se han resuelto o por vicios que no ha tenido o que se han tenido más bien en segunda instancia, como por ejemplo el hecho de que no hay apertura a prueba cuando hay nuevas excepciones y se ha planteado un recurso de apelación. Y bueno, quiero pasar directamente a la parte del ejemplo del recurso de, perdón, yo les dejé apelación, pero es casación. Ahí sí. Mejor lo voy a quitar esto para que, y lo voy a arreglar de la diapositiva que yo les coloqué en el sistema, en la plataforma. Pero tenemos un ejemplo de un recurso de casación. En este caso es para la Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de Oriente. Esto es solamente un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Y va a ser, esto es ante la Cámara, pero va a ser para la Sala de lo Civil. Es decir, la resolución que nosotros queremos que existe el recurso de casación es de la Cámara para que la conozca la Sala de lo Civil. Y bueno, como lo vimos en la semana anterior, primero van las generales de la persona, del abogado que está representando a la parte agraviada. Y luego de esto vamos, por ejemplo, aquí dice, me ha sido comunicada esta resolución el día 24 de este mismo mes y año, el juicio ordinario individual de trabajo que fue promovido por la licenciada y lo colocamos ahí en representación del trabajador
en mi contra, representando al señor Mario Sidney Zúñiga Ventura. En primera instancia, donde se reclamó el despido injustificado y vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, salarios adeudados por días laborados y no remunerados. Si ustedes se fijan acá, estamos hablando, ya habíamos mencionado de que el recurso de casación no podía ser admitido en aquellas pretensiones que sean proporcionales. En este caso, lo único que se menciona proporcional es el aguinaldo. Ahí sí, me da culpa porque ahí sí yo lo agregué, pero es solamente aguinaldo. En el caso, se establece y dice se expone. Legitimado en base a lo establecido por los artículos 587, que es para la admisión de este recurso, 588 y en su ordinal primero y sexto del Código de Trabajo, vengo a interponer el recurso de casación en contra de la sentencia definitiva dictada por la Honorable Cámara de la Segunda Instancia de la Tercera Sección de Oriente a las 15 horas y ahí se establecen las generalidades de la sentencia. Luego de eso, ¿qué es lo que nosotros vamos a colocar en el recurso de casación? Vamos a colocar directamente el agravio. Por ejemplo, tenemos acá la sentencia emitida por la Honorable Cámara al confirmar la resolución que dictó la jueza suplente de Santa Rosa de Lima. En el presente proceso antes relacionado está generando un prejuicio económico debido a que está condenado a un pago y ahí se establecen todas las pretensiones que se le condenó a esta persona que tuviera que pagar. Y ahí se las coloqué yo a ustedes para que ustedes la puedan ver. Y están todas, por ejemplo, estamos hablando de, y si ustedes se fijan acá, se colocan en dólares porque recordemos que tiene que ser un mínimo de $2,857.14. Esto es lo importante, que todas las pretensiones sumen al menos 2,857.14. Si hacemos la suma acá, pues llega a este monto. Por lo tanto, es admisible el recurso. Yo les mencionaba que este es un requisito importante. Básicamente el 586 nos dice, debe llegar a 5,000 colones, es decir, 2,857.14. Esto es lo mínimo para poder ser conocido en casación. Luego de esto tenemos el acto procesal notificado en la tramitación del incidente de apelación. En esto, porque en la presente casación lo que se busca es que este agravio que se ha establecido es por un acto procesal que se ha notificado en la tramitación del incidente de apelación. Lo vamos a leer para poder irlo entendiendo. En la sentencia emitida por la Honorable Cámara, el día y la fecha antes relacionadas, la cual se me notificó en los términos antes descritos, en su resolución se establece que se declara sin lugar el motivo de apelación alegado por el apelante, y ahí le ponemos un nombre. Se confirma en todas las partes la sentencia definitiva pronunciada por la jueza suplente de la Sala de lo Civil de Santa Rosa de Lima, Departamento de la Unión. Y bueno, ahí se establece el día y la hora de la resolución y también agregada a cuáles folios de ese proceso. Y se condena en este caso al señor Mario Sidney Zúñiga Ventura a pagarle al trabajador la cantidad de $210 de los Estados Unidos por salarios caídos por el tiempo de 15 días con el fundamento del artículo 420, parte última del Código de Trabajo. ¿Por qué acá únicamente colocamos esta parte de los $210? Si se supone que debe llegar a un monto en específico, porque es esto lo que queremos nosotros que se modifique, estos salarios caídos, esta pretensión en específico. Ya vamos a ver eso. La interposición del recurso de casación y la identificación de la resolución impugnada. Si ustedes se fijan, desde la semana anterior que estábamos viendo la apelación, veíamos que esto es sumamente importante, que dentro del escrito del recurso que usted esté interponiendo, ya sea la apelación y en este caso la casación, debe hacer estas dos cosas. Establecer por qué se interpone el recurso y la identificación de la resolución que se quiere impugnar. Y en este caso se coloca, no estando de acuerdo con la resolución por causar agravio a los intereses de mi poder dante, vengo por este medio con fundamento lo establecido en los artículos 586 y ahí establece los demás artículos del Código de Trabajo a interponer este recurso
contra la sentencia emitida por la Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de Oriente, la cual pronunció en términos antes descritos que he detallado en el romano anterior, la que impugno por los motivos y las normas de derecho que a continuación voy a exponer. Si ustedes se fijan, aquí nosotros ya estamos individualizando la instancia que emitió esta resolución, cuál es el fundamento del recurso de casación y también la resolución que se va a impugnar. Y los motivos ya son un romano aparte, ya son una cosa completamente aparte. Y aquí tenemos los motivos de impugnación. Fundamos este recurso de apelación por una causa genérica de la infracción de la ley o la doctrina legal contemplada en el artículo 587 del Código de Trabajo y las causas específicas reguladas en el artículo 588 ordinal primero y sexto, en las cuales son las siguientes. Que el fallo contenga una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes o la doctrina legal en caso aplicable, y en el ordinal sexto dice cuando en la apreciación de las pruebas haya habido un error de derecho o un error de hecho, si ésta resultara en los documentos auténticos, públicos o privados, o la confesión haya sido apreciada sin relación con otras pruebas. En este caso, más adelante van a ver que se explica que las disposiciones que se han establecido acá, por las cuales se puede establecer el recurso de casación, están explicadas. Por ejemplo, el concepto de los preceptos legales que han sido infringidos, que en este caso hablábamos del ordinal primero y sexto del artículo 588, y los tenemos acá. Y nos dice, por ejemplo, en el caso han ocurrido una infracción legal del artículo 402 del Código de Trabajo que expresa que en los juicios de trabajo los instrumentos privados sin necesidad del previo reconocimiento y los públicos o auténticos hacen plena prueba, porque en este caso se había establecido un documento y para esto se consideraba que no le generaba, que no era considerado como plena prueba, salvo aquellos que están rechazados como prueba por el juez en sentencia definitiva previo a los trámites de incidente de falsedad. En este caso, en específico, no se estableció la falsedad, es decir, a menos que se enuncie que existe algún tipo de falsedad, entonces no van a ser admitidos. Pero en este caso no fue así. Por lo tanto, se entiende que al ser vertidos en el proceso, hacen plena prueba. Luego de eso tenemos los motivos por los cuales se estableció que el artículo primero y sexto del artículo 588 están fundados. Este recurso está fundado en esos ordinales. Y acá tenemos que el caso en primera instancia, así como la Cámara, basan parte del fundamento de la sentencia en la negación del valor probatorio de algunos hechos ocurridos en el proceso, los cuales consisten en elementos probatorios que consisten en la declaración jurada, recibos de pago que fueron ofertados como prueba documental en legal forma y corresponden a, y ahí ya se establece aquello que es aplicable directamente al caso, pero que esta prueba era idónea, era creíble, era determinante, fidedigna, y que en este caso no se estableció que existía falsedad respecto de estos documentos por los cuales fueron vertidos de la manera procesal correcta. Pero la Cámara omitió, en este caso, atribuirle valor probatorio a estos documentos o a estos elementos probatorios, manifestando que no merecen credibilidad a la jueza y que por esto no podían acreditar los hechos atribuidos en la persona y no sobre los hechos propios. Entonces, esto era lo que se quería atacar con el recurso de casación. El hecho de que al menos en segunda instancia ya vimos que al menos en ese caso en específico sí es admisible el recurso de casación, al menos en esa parte de los documentos o los nuevos hechos, como ya habíamos hablado, la prueba que se establece en segunda instancia, sí se admite recurso de casación. También tenemos otro, porque se deben ir individualizando, como ya lo habíamos mencionado, todos los recursos tienen un orden para que sean inteligibles, para que sean entendibles. Y tenemos acá que también el juzgador, tanto en primera instancia como en segunda, también cometió el error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial debido a que la jueza en primera instancia manifestó que el señor, que es el mandante, en este caso el recurso de casación, se contradice con la declaración
cuando el testigo fue claro y expreso que cuando no son clientes fijos se les extiende facturas provisionales y no están suscritas al Ministerio de Hacienda. En todo caso, los clientes a quienes les extendieron las facturas creadas por el trabajador son clientes fijos que, como bien lo menciona la suscrita, están inscritos en su mayoría en el registro de la empresa. El argumento sigue porque realmente el recurso de casación era bastante largo. No sé si ustedes quieren que les mande el recurso completo para que ustedes lo puedan leer, para que ustedes ahí lo tengan y les pueda servir. Si ustedes quieren, se los puedo subir ahí a la plataforma y así ustedes lo pueden leer de forma completa. También se está alegando en el recurso la aplicación errónea de la ley en los artículos 419 y 461 del Código de Trabajo. Y en este caso también se explica cuáles son estos argumentos por los cuales se aplicó una ley errónea. En este caso, no voy a ahondar mucho en esta parte porque aquí únicamente se explica por qué se por qué se aplicó una norma que no era. Y luego tenemos la aplicación errónea también del artículo 461 y se establece de forma ordenada cuál es el error en esta norma. También tenemos, se establece acá y si ustedes ven los 3 puntos ahí es porque siguen, ¿no? Como les dije, no les quise poner todo el recurso de casación completo porque realmente era bastante largo, pero se los voy a colocar ahí en la plataforma para que también lo tengan por si les sirve. Y luego de eso ya tenemos la petición. En este caso, únicamente vamos a pedir que se nos admite el escrito, que se admitan, en este caso, los documentos que son precisamente lo que da pie al recurso de casación, aquellos que no fueron valorados en segunda instancia, que como les menciono es el caso en específico para que se pueda haber casación respecto de lo establecido en segunda instancia, y se remitan los autos a la sala de lo civil, que es quien va a conocer de este caso, de este recurso, perdón. Se continúa con el trámite de ley y luego el lugar para oír notificaciones, lugar y fecha del recurso. Y luego está la firma y el sello del abogado. Y esto sería todo respecto del recurso de casación. En este caso, como ya lo habíamos mencionado, quería que ustedes vieran este recurso para que se pueda entender un poco mejor en qué casos se va a establecer el recurso de casación. A primera fase se entiende que son de aquellos que son conocidos en primera instancia o aquella resolución de primera instancia, pero hay casos muy en específicos en los cuales se va a aplicar a segunda instancia y ya lo estuvimos viendo. Pero sobre todo el requisito que debe cumplirse y no debemos perder en mente más allá de la errónea aplicación, la aplicación indebida, la interpretación errónea ya la habíamos mencionado. Más allá de eso es el requisito de la cuantía, que según lo menciona el artículo 586 son 2.857.14. Estos son aspectos que nosotros no debemos perder de vista y espero que también ustedes lo tengan en mente al momento en que se establezca el recurso de casación. No sé si aún así queda alguna duda o quisieran ustedes que pudiéramos ahondar un poco más en qué casos en específico se podría dar este recurso de casación, pudiéramos ver algún caso, algún ejemplo para que quede claro y creo que todavía nos da tiempo para la próxima clase para que podamos hablar un poco respecto de la casación. Como les mencionaba, es una figura un poco complicada, pero que lo que me interesa es que ustedes la puedan entender. Entonces, no sé si ustedes quieren que hagamos eso, que podamos retomar algunos puntos importantes la próxima clase, ver algunos casos en específico y que así ustedes tengan más clara la idea de este recurso. Ok, nos dice Paola que sí. ¿Alguien más que esté de acuerdo con eso? Para que así tengamos claro. Sí, yo estoy de acuerdo. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer eso, porque como les digo, a mí me interesa que quede claro, que se entienda. Yo comprendo que a veces estas figuras procesales respecto de lo que dice el Código de Trabajo, pues es bastante genérico y que ustedes ya han visto teoría general del proceso, que también han visto materias procesales en el área civil, pero el área de trabajo es un poco más compleja en ese sentido de la parte, sobre todo del recurso de casación. Entonces,
A partir de las dudas que se nos generan en el laboratorio las solventamos. Sí, me parece bien. Lo otro que podríamos hacer es que si de la resolución del primer laboratorio a ustedes les quedaron dudas del caso que ustedes resolvieron en el primer laboratorio, me las hacen saber, ya sea en el grupo o lo ponen en el foro semanal de consultas, en la mensajería de la plataforma, me la hacen saber para que podamos resolver juntos, ya sea la tarea o resolver juntos alguna duda que les haya quedado del primer laboratorio. Como les dije, lo que me interesa es que aprendan, que ustedes puedan resolver estos casos si se les presenten, porque eso es lo más importante. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Me comprometo con ustedes entonces que en la próxima clase vamos a solventar algunas dudas respecto del primer laboratorio y también vamos a hablar un poco más sobre la casación y traer algunos casos en específico para que podamos ver cuáles son los requisitos o cuáles son las razones por las que se puede interponer un recurso de casación. Les agradezco mucho porque ustedes siempre están pendientes de las videoconferencias y por favor, cualquier duda que tengan, me la hacen saber y con todo gusto nos tomamos un tiempito de la clase para poder solventarlo. Y en caso de que no se entienda, por favor, también díganme. Y así buscamos la manera de poder explicar alguna cuestión que sea confusa o algún término que tal vez yo no les he explicado de manera correcta. Así que esperaría que ustedes sientan la confianza de poder decirme, Mireli, solventemos esta duda, Mireli, no le entendí tal cosa, y así poder ir aprendiendo. Y bueno, nos vamos a quedar hasta acá entonces. Muchas gracias a todos y como les dije, por favor escríbanme respecto de alguna duda que tengan de laboratorio o de estos casos del recurso de casación. Así que espero que estén muy bien, cuídense mucho y pasen feliz tarde. Gracias igual y feliz tarde, bendición. Feliz tarde.